Del programa, ayer hubo reunión paritaria para la revisión del acuerdo salarial del sector docente universitario, y allí el gobierno realizó propuestas de incremento tanto para este mes como para septiembre y diciembre, el 7, el 5 y el 9, además de otras cuestiones. Hoy va a sesionar el Congreso Extraordinario de la CONADU Histórica para analizar precisamente lo sucedido ayer en este encuentro paritario, en el que participaron también, por cierto, representantes de la Secretaría de Políticas Universitarias. Tengo comunicación con la secretaria general de la CONADU Histórica, Francisca Staiti. Francisca Staiti, buen día, gracias por atenderme. ¿Cómo le va? ¿Cómo Buenos está? días, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo evalúan en principio este ofrecimiento del gobierno nacional? Sí, tal cual como se lo manifestáramos ayer al secretario de Políticas Universitarias y al ministro de Educación, que estaba también presente en la reunión paritaria, la propuesta nos resulta insuficiente a la vista de eh, los, eh, los aumentos en la inflación, digo, cómo viene desarrollándose los números inflacionarios. Y por ahí si vemos este 7% que se ofrece ahora para el mes de agosto, contra una inflación de julio del 7,4, está claro que ya hay una pérdida que se acumula a la que venimos sufriendo mes a mes, porque como expresáramos ayer, la inflación es acumulativa y nuestros salarios no, nuestros salarios suman porcentajes a lo cobrado en el mes de marzo, no a lo que venimos cobrando los meses anteriores, mientras que la inflación acumula. Por lo tanto, si el próximo mes la inflación está en el orden del 5%, eso no es una suma directa a la inflación mensual, y ya el 5% del mes de septiembre queda muy corto. Ajá. Y en el porcentaje total, hablar de un 62%, frente a una inflación que está calculada en hoy estamos hablando de un piso de 90% de inflación anual, queda también muy corto, más allá que haya una revisión en octubre. Tal vez vaya a hacer falta hacer revisiones antes de octubre, porque creo que estos números que ya fueron firmados por las otras federaciones se van a tener que revisar a la luz de los guarismos que puedan ir surgiendo en estos próximos meses. Y eso fue lo que analizamos como paritarios y paritaria de CONADU Histórica. Será esta tarde el Congreso quien resuelva finalmente la aceptación o el rechazo, y además otro tema que introduce, que entre los puntos son unas sumas para las categorías más bajas que hoy están alcanzadas por la garantía salarial, y en lugar de ir atacando el problema de fondo, que es que los salarios están muy bajos por la pérdida y hay que apuntalar esos salarios y poder comenzar a trabajar en el escalafón docente, se sigue lesionando el escalafón, y por lo tanto los cargos más altos o que tienen más antigüedad o más dedicación y están más altos en el escalafón, comienzan a achatar la pirámide y en definitiva terminamos perdiendo los y las docentes. ¿Esto es por el hecho de que se trata de cifras fijas o por qué? Porque son sumas fijas de 5.000 para los simples y semis, y 10.000 pesos para los exclusivos, auxiliares de primera y JTP. No nos supieron explicar bien cómo iban a funcionar, porque no necesariamente van a recibir los 10.000 pesos, sino que es una garantía que complementa si el aumento no es bastante complejo cómo se va a aplicar, pero todas esas sumas que se suman a las categorías más bajas hace que se acerquen a las categorías que le siguen,
y por lo tanto termina de existir una diferencia en el escalafón. Eso lo que trae aparejado son docentes que durante 10, 12, 15 años están estancados en un mismo salario. Eso Claro, también es cierto. claro, una cuestión que ya ha sucedido en el gremio. Que viene sucediendo, Ujú. nos viene sucediendo desde que se instaló la cláusula gatillo con más firmeza por allá por el 2013, 2014. ¿Y usted qué cree que va a pasar finalmente en el Congreso de hoy? ¿Se ratificará esta postura de la CONADO histórica? Y lo que vemos, lo que estamos observando de las asambleas, que algunas han evaluado en base al acuerdo que firmó Fatum, porque en realidad lo que se nos ha ofrecido es el mismo acuerdo que firmó Fatum, el gremio de los compañeros y las compañeras no docentes, y en base a eso nuestras asambleas han ido discutiendo en las distintas asociaciones de base, y lo que estamos viendo es un enojo muy grande por lo insuficiente de lo firmado por los compañeros y compañeras. Así que Ajá. creo que se va a ratificar la posición nuestra como paritarios, y con eso iremos esta tarde, perdón, esta tarde a llevar la respuesta al Ministerio de Educación al acta que se nos, o sea, a la propuesta que se nos hizo. El enojo que usted me menciona de los compañeros, mencionó así, se está Ujú. refiriendo a los docentes, Docentes, sí, los a los docentes docentes. sí, los docentes que Ujú. van, que participan de las asambleas, reuniones. Ha habido consultas con una muy alta participación en las distintas asociaciones de base, de las 27 asociaciones de base de nuestra federación. Nos hemos dado un buen tiempo para llegar a este congreso con la más amplia discusión y debate para que realmente quienes después tenemos la tarea y a quienes nos mandatan para ir al ministerio a firmar el acta por rechazo o aceptación, tenga la más amplia base de discusión. Y eso es lo que está ocurriendo o ha ocurrido hasta incluso ayer a la tarde en algunas asociaciones de base. ¿Cuándo deben ustedes volver a asistir para la firma del acuerdo o el rechazo del acuerdo? Esta tarde una vez terminado el Congreso, acordamos con el secretario de Políticas Universitarias que pasábamos por Ministerio de Trabajo para llevar nuestra respuesta. De manera tal que hoy mismo se va a conocer cuál es la Hoy postura de mismo, CONADO. sí, no hay nueva fecha. Lo que decía al principio, ayer las restantes federaciones ya firmaron aceptando el acuerdo, eh, sin consulta, por eso yo hago hincapié en el amplio despliegue que hemos hecho de consulta con nuestros compañeros y compañeras para que la firma realmente tenga la legitimidad que debe tener. De manera tal entonces que será de aplicación lo que se ha Sí, resuelto ayer, más allá de la postura que más allá de adopte. nuestra postura será de aplicación, lamentablemente. Ujú. ¿Usted cree que esto puede derivar en algún tipo de acción gremial? Seguramente esto va a derivar en algún tipo de acciones gremiales que llevemos adelante, pero todo eso lo resolverá el Congreso esta tarde. Mire, quería hacerle consultas sobre otros dos aspectos que A son ver. candentes de información. Una es la vinculada, yo sé que ustedes se han manifestado en este sentido. Ujú. Una es la determinación de que sean universidades, lo cual no está del todo claro, las que auditen los planes sociales. Ujú, Aquí en San Luis, el rector de la universidad se ha manifestado en contra de esa posibilidad ujú, y ha dicho que se pueden hacer otros aportes para mejorar el sistema, ujú, pero ujú, se ha negado, se ha mostrado no partidario de lo ujú. que en principio se había dispuesto en el ámbito nacional. ¿Ustedes qué postura tienen concretamente respecto de esto? Creo que en eso coincidimos con el rector de San Luis, que las universidades pueden aportar desde otro lugar a la construcción de políticas y de generar conocimiento y de generar entendimiento sobre
los aspectos políticos y lo que nos está pasando en la Argentina. Yo coincido con el rector, o coincidimos con el rector. Nos parece que la universidad no debe estar, no debe prestarse a estas auditorías. Es cierto que las universidades deben firmar un convenio con la Nación, no están obligadas a hacerlo, por lo tanto será la voluntad de cada uno o cada una de rectores, rectoras, si lo hacen o no. Y la verdad que por ahí decimos la universidad o las universidades podrían, si se trata de auditar, ¿por qué no a los formadores de precios? Digo, miremos hacia otro lado, que es donde realmente se está haciendo daño a la población en su conjunto, porque el proceso inflacionario viene acompañado también de la suba de precios. O participar en la investigación de la deuda pública, tanto externa como interna. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la deuda legítima que se debe pagar y cuál es la deuda fraudulenta, la que sabemos que hizo, que ayudó a la fuga de capitales? Digo, hay otras tareas que la universidad puede hacer, las políticas de inclusión que tiene la universidad para que estos sectores más golpeados puedan acceder y tengan acceso a la educación, acceso a la universidad. Se puede hacer extensión con las organizaciones sociales, pero no es una auditoría la extensión. La auditoría es una fiscalización que debe estar en manos de los organismos que crearon y que estos programas, digo, digo, esto no es una negativa a que debe controlarse, como todo lo que realiza el Estado, tanto nacional, provincial, municipal, debe ser fiscalizado. El tema es quién lo hace, y quien lo debe hacer es el mismo gobierno que los creó, y cómo va generando que esas economías populares realmente tengan el lugar que tienen que tener. Digo, esa por ahí lo que está expresado en un documento. Y lo otro tiene que ver, la otra pregunta, y con esta la libero, Uh-huh. Francisca Staiti, tiene que ver con algo que usted mencionó recién, que Uh-huh. por qué no auditar, por ejemplo, dijo a los formadores de precios. Ustedes Uh-huh. ayer como integrantes de la CTA autónoma que se manifestaron en la Uh-huh. ciudad de Buenos Aires, entre los reclamos que hicieron, además del aumento de salario, está una intensificación en los controles de precios, según lo que he visto. Uh-huh. ¿Cómo cree usted que esto podría funcionar, dado bueno, lo que ha ocurrido, no obstante los precios cuidados, los precios fijos, etcétera? Sí, creo que eso tiene que ver directamente con qué medidas toma el gobierno nacional con respecto a quienes tienen en su poder la lapicera para modificar los precios. Digo, no hay medidas concretas que frenen eh, sobre todo empresas multinacionales, internacionales, que son los que nos van marcando el precio de los consumos, de lo que consumimos, y que poco ayudan a que la inflación pueda ceder. Creo que está en manos del gobierno nacional tomar las medidas pertinentes para que eso deje de ocurrir, los controles que deben existir para que las empresas dejen de remarcar de la manera que lo hacen. Mientras no haya un control exhaustivo, y sobre todo una decisión firme del gobierno de controlar la suba de medidas de precios, esto va a ser, o sea, los precios cuidados no alcanzan porque o poner precios de referencia que estaba mirando ahora también devolución del 17% por compras de no sé cuánto monto, se va a devolver el IVA, al 17% del IVA. Digo, son medidas paliativas que no van al fondo de la cuestión, que es ponerle límite a las empresas generadoras de este descontrol en los precios. Mientras el gobierno nacional no asuma esa postura firme para los especuladores, va a ser muy difícil que todas las otras medidas sean solo paliativas y realmente no impacten en el bolsillo de
de toda la población, digo, de los trabajadores, de la sociedad en su conjunto. Gracias por atenderme, ¿eh? Muchísimas gracias por la información. Por favor, gracias a ustedes. Buen día. Francisca Staiti, que es la secretaria general de la CONADO Histórica, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. A la pausa, música y volvemos. En la radio, también tu opinión